1980 comenzó la creación de monumentos que aluden a algún producto agrícola, agroindustrial o manufacturero del cual los vecinos se sienten orgullosos. Los llamamos los nuevos monumentos. Hasta este momento tenemos información de 41 nuevos monumentos en 9 estados, aunque la mayoría de los que conocemos son de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Seguramente hay más monumentos de este tipo en otras localidades y también localidades que, aunque cuentan con un producto destacado, no le han erigido monumentos. Aunque próximos o enclavados en entornos rurales, los monumentos no aluden al maíz, sino todo lo contrario. Revelan lo que hicieron los vecinos cuando la producción de maíz dejó de ser suficiente para vivir en el campo y tuvieron que buscar otras maneras de ganarse la vida. A través de ellos, las comunidades cuentan historias, sus historias, que descubren y reivindican la diversidad, magnífico atributo del mundo rural mexicano que el paradigma campesinista se empeñó en velar durante décadas. La proliferación de nuevos monumentos marca la ruptura con ese paradigma. Los nuevos monumentos expresan un agradecimiento, en estos casos colectivo, y de colectivos emergentes a lo que no pudieron hacer durante mucho tiempo. Mostrar los cambios económicos, pero también de propósitos, narrativas y discursos de las comunidades y sus actores, y de esa manera visibilizar y promover las actividades y los productos que modificaron sus opciones de vida. Los nuevos monumentos, de estilo figurativo y realista, a veces hiperrealista, dimensiones diversas y confeccionados con materiales muy distintos, han sido concebidos por las comunidades y auspiciados, en la mayoría de los casos, por los que se dedican a las actividades que los hicieron prósperos, que les cambió el destino a ellos y a sus pueblos, que les ha permitido permanecer en sus comunidades, mitigar la migración o facilitar el retorno de los hijos ausentes, que los ha dotado de nuevas formas de organización, desarrollo económico, trabajo y solidaridad social. Los han dado a conocer más allá de sus fronteras y espacios tradicionales y se han convertido en su sello de identidad actual. Desde la década de 1920, con la puesta en marcha de la reforma agraria, la dotación de ejidos permitió a los campesinos dedicarse a las actividades agrícolas en sus propias parcelas, lo que les garantizó el autoabasto familiar y la producción de excedentes para la venta. Con el paso de los años, se advirtió que la economía familiar campesina requería de otras actividades e ingresos y fue cuando la gente del campo comenzó a diversificar sus actividades económicas. Pero durante décadas no pudieron decir lo que hacían, ni recibir reconocimiento, asesorías, capacitaciones o ayudas para esas actividades con las que comenzaron a redefinir las maneras de ganarse la vida. Pero poco a poco empezaron a erigir monumentos. Los más antiguos son aquellos dedicados a algún producto agrícola: la piña de Huimanguillo, Tabasco, el café de Jicotepec, Puebla, la manzana de Zacatlán, Puebla, la naranja de Álamo, Veracruz, la caña de azúcar de Ligo, Veracruz, la nuez de Flores Magón, municipio de San Juan Buenaventura, Chihuahua, productos que se habían convertido en auténticas especializaciones económicas de esas comunidades. Ese tipo de monumentos se encuentra también en estados del occidente de México: el limón de Tecomán, Colima, el aguacate de Tancítaro, la zarzamora de los Reyes y la fresa de Jacona en el estado de Michoacán. Otra modalidad de nuevos monumentos son los dedicados a artículos producidos, pero también procesados en las localidades. Se trata de productos y producciones antiguas, algunas muy antiguas, que gracias a las grandes transformaciones industriales que se han experimentado en el último siglo, se han convertido en especializaciones ampliamente reconocidas, valoradas e identificadoras de las comunidades. El más conocido es el agave tequilero. Aunque siempre se produjo tequila en la región de Tequila y en Arandas, en los Altos de Jalisco, el auge de la producción comenzó en la década de 1990, cuando salió de las cantinas, su nicho tradicional de consumo, para convertirse, mediante campañas muy bien organizadas,
en una bebida bien recibida en todo tipo de eventos familiares, sociales, institucionales, lo que detonó la expansión del cultivo del agave, la proliferación de fábricas, la variedad de productos y el mejoramiento de la calidad del tequila. La planta de agave se ha convertido en un elemento decorativo omnipresente en los municipios de Amatitán, El Arenal y Tequila. La microrregión de Tequila es hoy uno de los principales destinos turísticos de Jalisco. El auge del tequila y los reconocimientos que han recibido la bebida, el paisaje, las instalaciones, han estimulado la creación de monumentos con formatos muy variados. En la actualidad, es posible visitar 4 monumentos en Tequila, 2 en Amatitán y 2 en El Arenal. En una pequeña plaza cerca del centro de Tequila existe, desde 1976, una estatua de bronce de 2 metros a Mayahuel, diosa del agave, que tiene un pequeño agave en el regazo. Está colocada sobre una base piramidal de cantera de alrededor de 2 metros de altura, con una decoración de motivos prehispánicos. Es seguramente uno de los primeros monumentos de este tipo. Fue patrocinada por Francisco Javier Sauza, reconocido fabricante de tequila, y está dedicada al pueblo de Tequila. Sobre la carretera libre Guadalajara-Tequila se encuentra el monumento al hornero de carga, colocado en 2008 en una glorieta a la entrada de la ciudad de Tequila. En el centro de una gran fuente de cantera de 3 metros de altura está un gimador de bronce con hacha, piñas de agave y toneles de madera. La comisionó la Secretaría de Cultura de Jalisco y el gobierno municipal. El autor fue Carlos Torres. En la plaza principal de Tequila se encuentran desde 2012 2 esculturas de bronce. Una, cerca de la iglesia, es un gimador con 2 cargadores de unos 2 metros de altura. Fue realizada también por Carlos Torres y comisionada por la tequilera José Cuervo. La otra, en un extremo de la plaza, es un campesino que carga unos toneles de tequila en una mula. Fue comisionada por Tequila Fortaleza y mide alrededor de 1,70 m. A los visitantes del pueblo mágico les agrada tomarse selfies con ellas, en especial con el gimador. En Amatitán, a un lado de la carretera libre Guadalajara-Tequila, fue colocado en 2020 un gran monumento al agave conocido como el Mezcalito, colorido y con una cara femenina sonriente en medio del agave. En la parte frontal están las letras que forman la palabra Amatitán, con dibujos de agaves y un texto que dice el origen del tequila. A un costado de la misma carretera existe una escultura de bronce más antigua de un gimador cortando una piña de agave. En El Arenal, sobre la carretera libre Guadalajara-Tequila, fue colocada en 2013 una escultura pintada de mujer llamada La Tequilera, rodeada de plantas de agave de metal que tiene en la mano una botella de tequila. Mide casi 2 metros de altura, se encuentra sobre un pedestal de 1,5 metros y fue financiada por el gobierno municipal. En el jardín del Arenal hay una fuente de cantera en forma de octágono. La pileta, del mismo material, es un agave rematado por un surtidor con forma de botella de tequila. El cronista Darío Chavira cuenta que el jardín y la fuente son obras de Rafael Ursúa, reconocido arquitecto regionalista de Jalisco. La remodelación del jardín y la fuente le fue encargada probablemente en los años 1943-1944. De ser así, sería la primera escultura dedicada a un producto hace unos 80 años. En otra de las microrregiones tequileras, en Arandas, en los Altos de Jalisco, existe desde 2009 un monumento al agave hecho de metal sobre una base de cemento, rodeado por 2 hileras de plantas vivas de agave en el camellón de entrada a la ciudad. La idea, el proyecto y el patrocinio fueron de los fabricantes de tequila como una manera de promover la comercialización de su producto, y el ayuntamiento de la época les concesionó los espacios. En principio iban a ser 3 monumentos en 3 glorietas a lo largo de la calzada que atraviesa la ciudad. El del agave fue patrocinado por la fábrica de tequila Centinela. En la glorieta de salida al municipio de Jesús María se encuentra el segundo monumento dedicado al charro, que fue patrocinado por la tequilera El Tapatío. Cerca de allí, en Tepatitlán, fue erigido en 2011 el monumento al huevo.
actividad que ha hecho próspera y muy reconocida a esa microrregión de los Altos de Jalisco. La producción de huevos se desarrolló desde fines del siglo XIX, cuando el paso del ferrocarril permitió llevar el producto para su venta a la Ciudad de México. En la actualidad, el municipio de Tepatitlán, que reúne a más de 50 empresas avícolas, ocupa el primer lugar como productor de huevo a nivel nacional. Otra actividad que ha sido reconocida por los vecinos con una escultura es el chile de árbol en el municipio de Yagualica, en los Altos de Jalisco. Se trata de una escultura móvil, única en su tipo, que incluye las letras del nombre de Yagualica en el pedestal. En el camellón de entrada a San José de Gracia, Michoacán, existe desde 2015 un conjunto escultórico alusivo a la fabricación de lácteos, en especial el queso. Se trata de un homenaje a la producción de queso, actividad antigua de gran importancia en la trayectoria económica de San José. Los vecinos reivindican que el queso cotija se elaboró desde fines del siglo XIX en todos los pueblos de la Sierra del Tigre, pero fueron los comerciantes de Cotija los que vincularon el producto con su localidad. Otra escultura, en este caso a un fruto que sirve para la elaboración de ates, es el imponente monumento ecuestre de Santiago Apóstol, patrono de la parroquia, que sostiene en sus manos 3 enormes membrillos. Se encuentra en la orilla de la carretera Guadalajara-Chapala, en la entrada a la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Finalmente, están los monumentos, quizá los más numerosos, que están dedicados a productos manufacturados, varios de ellos basados en quehaceres y tradiciones artesanales. Se identificaron 3 grandes momentos de diversificación de actividades que dieron lugar a las especializaciones productivas actuales de las comunidades. Tradiciones artesanales de origen prehispánico o colonial, el porfiriato que llevó el ferrocarril a muchas poblaciones y dio lugar a demandas nuevas, en especial en la Ciudad de México, y la década de 1940, cuando comenzaron las grandes migraciones a las ciudades y se incrementó la necesidad urbana de productos del campo. Hay que mencionar un caso atípico. En 2 localidades hay monumentos dedicados a productos que no son tradicionales ni se elaboran en ellas, pero han tenido enormes repercusiones en las trayectorias y destinos locales. Ambos corresponden al mismo producto, la paleta helada, actividad a la que se dedicaron los migrantes de Mexticacán, Jalisco, y de Tocumbo, Michoacán. En diferentes ciudades, pero sobre todo en la Ciudad de México, se convirtieron en empresarios paleteros exitosos que han mantenido fuertes vínculos con las comunidades de origen. De ahí la instalación de monumentos alusivos a la paleta en ambas poblaciones. Los demás monumentos a actividades manufactureras corresponden a quehaceres que se realizan en las comunidades. Uno de los monumentos manufactureros más antiguos parece ser el de Moroleón, Guanajuato. Allí, en 1994, fue instalado un conjunto escultórico de 3 carretes de hilo de diferentes colores como homenaje a la industria de la confección y el tejido de punto que tanta prosperidad ha llevado a ese municipio del sur del estado. La fabricación de guitarras en Paracho, Michoacán, es una tradición laboral muy antigua que organiza y define la vida económica de esa localidad. Paracho es el epicentro de fabricación de guitarras más importante del país. El monumento al caso como elemento emblemático formó parte del proyecto de remodelación de la plaza principal de Santa Clara del Cobre en la administración 2018-2021. El cobre, como la guitarra, formaron parte del proyecto evangelizador del obispo Vasco de Quiroga en la zona del lago de Pátzcuaro. Es una de las especialidades artesanales más reconocidas de Michoacán. El equipal es un mueble tradicional de la comunidad de Zacualco, hecho de una combinación de madera y baqueta, productos abundantes en la microrregión del sur de Jalisco, donde se ubica ese municipio. En la entrada principal de Zacualco, donde se inicia un camellón, fue colocado un arco que como elemento ornamental tiene esculpidos 2 equipales de cantera, uno de cada lado. Una instalación reciente es la silla monumental que está en la plaza principal de Ocotlán, Jalisco.
La industria mueblera comenzó a desarrollarse en esa pequeña población en la década de 1930 para atender la demanda de estanterías de madera de la fábrica Nestlé que se acababa de instalar. La producción de cinturones en Atoyac puede derivarse de una añeja tradición de talabartería en la región sur de Jalisco, donde se producían huaraches que son muy reconocidos, aunque haya cada vez menos artesanos de ese giro. Existe otra actividad manufacturera que se lleva a cabo en dos comunidades distintas a la que los vecinos le han dedicado monumentos. Los molcajetes de piedra que se fabrican en San Lucas Evangelista, Jalisco, y en Comonfort, Guanajuato. La piedra basalto, materia prima de los molcajetes, se trabajaba de manera tradicional, es decir, con cincel y martillo. En la actualidad utilizan sierras, pulidoras y taladros. El oficio de molcajetero es uno de los más antiguos en la región guanajuatense. En la actualidad se estima que hay 150 artesanos dedicados a la elaboración de este recipiente básico de la cocina mexicana. El molcajete forma parte de un circuito de comercialización de artesanías gracias a su cercanía con dos localidades de gran dinamismo turístico, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, y se distribuyen en mercados regionales, nacional y en Estados Unidos. La idea del monumento al molcajete en Comonfort fue de un grupo de trabajadores liderado por Juan Manuel Quintero Salazar. Cuando Comonfort recibió el nombramiento de Pueblo Mágico, ellos vieron la oportunidad de venderle el proyecto al municipio. Se trataba de reconocer a la actividad económica que ha sido el sustento de muchas familias y como reconocimiento a los artesanos y la pieza que le han dado identidad a Comonfort y su gente. Existe una tercera modalidad de monumentos a actividades manufactureras. Se trata de aquellos donde se destaca a los trabajadores de la industria. Los tres ejemplos son del estado de Guanajuato: el zapatero de León, el tejedor de sombrero de San Francisco del Rincón y el panadero de Acámbaro. El más antiguo parece ser el del zapatero, que se encuentra en León, Guanajuato. Como es sabido, la ciudad de León es el epicentro de una añosa, vigorosa y renovada tradición de elaboración de calzado en establecimientos de muy distinta magnitud, pero donde han predominado la pequeña empresa, los talleres domésticos, el trabajo a domicilio, donde siempre participaron las mujeres. Hoy por hoy, el dinamismo de la industria nacional del calzado se ubica sin duda en esa ciudad, la más poblada del estado de Guanajuato. La escultura, fabricada en bronce, pesa casi 1 tonelada y mide 2 metros de alto por unos 60 de ancho. La escultura representa a un zapatero en la pose tradicional, es decir, cuando trabajaban sentados en sillas y el zapato se colocaba sobre un banco de acabar, como se llamaba. Cerca de allí, en la ciudad de San Francisco del Rincón, se encuentra la escultura al tejedor de sombrero. La actividad sombrerera detonó en San Francisco con el paso del tren a fines del siglo XIX. Aunque hubo un tiempo largo en que bajó mucho la demanda de sombreros, en el siglo XXI se dio un gran vuelco cuando la moda trajo de regreso el uso del sombrero, ahora para hombres y mujeres, lo que ha revitalizado la fabricación, la modernización de las empresas con nuevos y variados productos, no solo de palma, sino sobre todo de papel y fibras sintéticas. La idea de contar con el tejedor como una escultura emblemática de San Francisco del Rincón es antigua y fue un sombrerero local muy conocido, Mayo del Moral Vázquez, quien se la comisionó a un escultor local, Francisco Pacheco Salamanca. Los rasgos del tejedor están muy bien detallados. Muestra a un trabajador sentado en una silla en la acción de tejer un sombrero. La escultura, de fibra de vidrio, está sobre un pedestal cuadrado de cantera que mide 2 metros de alto. La escultura dio nombre a la glorieta que era conocida como el Tejedor. La escultura más reciente de un oficio y su trabajador es la del pan de acámbaro. La fabricación de piezas de pan de acámbaro ha sido el sustento de varias generaciones de vecinos y una importante generadora de empleo. En la actualidad, se calcula que unas 600 familias se dedican a la panadería. Aunque la idea surgió en el gremio de panaderos, el financiamiento corrió por cuenta de los señores Silva, propietarios de la panadería La Reina del Refugio. La escultura representa a un panadero en bicicleta con una canasta de pan en la cabeza. Está hecha de resina epóxica con acabado de pintura tipo bronce. La escultura tiene una altura de 2,10 metros,
Fue colocada sobre un pedestal de concreto frente al templo expiatorio de la ciudad en uno de los jardines de la plaza conocida como el atrio parroquial en el centro histórico de Acámbaro. En síntesis, podemos decir que todas las actividades que han sido objeto de monumentos comparten una característica: la existencia en las localidades o sus cercanías de saberes o productos que en algún momento aprendieron a usar como materia prima para consumo doméstico o comercio de pequeña escala. El recorrido por monumentos y esculturas muestra que en ciudades medias, pequeñas y localidades rurales de México existe un renovado interés por erigir monumentos públicos, tendencia que contrasta con lo que sucede en las grandes ciudades, donde se han convertido en arena de confrontación sociopolítica que ha llevado, en el mejor de los casos, a su traslado y resguardo en busca de otros momentos y espacios. Un hecho llama la atención: los nuevos monumentos pueden estar algo descuidados, algunas fuentes no funcionan, pero no están vandalizados, es decir, no han sido grafiteados, alterados, ni les han ido cortando partes como hemos visto en tantos lugares. Se trata de monumentos de agradecimiento a objetos, algo muy inusual en el género monumental. Han sido fabricados para homenajear a productos y artículos de origen agrícola, agropecuario o manufacturero que modificaron la base económica de las localidades. Pueden ser entendidos como una suerte de agradecimiento colectivo, en tanto los vecinos reconocen de manera explícita que gracias a esa especialización productiva han resultado beneficiados. Como es sabido, las comunidades rurales carecían de espacios públicos alternativos, es decir, paseos, jardines o alamedas, como a los que se pudo recurrir en el siglo XIX para la instalación de nuevos monumentos, esculturas, fuentes y hemiciclos. Pero los vecinos supieron aprovechar un gran cambio en la dinámica espacial de sus localidades: la modernización del acceso a las poblaciones, la importancia creciente de los vehículos y el transporte. La intensificación de los tráficos, los accidentes, la dificultad de estacionarse, circular y maniobrar en los centros obligaron a ampliar y diversificar los accesos mediante la creación o ampliación de camellones, calzadas y libramientos que eludían el paso anteriormente indispensable por los centros. La localización en camellones y glorietas ha favorecido la monumentalidad de los nuevos monumentos, ya sea mediante el aumento de tamaño de las estatuas o la elevación de las bases que los sustentan. Los nuevos monumentos han roto con los cánones estéticos, cromáticos y los materiales con que se fabricaban los monumentos tradicionales. Los creadores suelen ser artistas o artesanos locales que entienden los gustos y comparten los sentidos de los vecinos respecto a los monumentos. Como los donantes son los que los financian, ellos deciden tamaños y características, siempre muy figurativas y cada vez más coloridas y monumentales. Los monumentos se confeccionan en talleres locales y lugares cercanos con materiales industriales poco costosos o de fácil acceso: basalto, cemento, fibra de vidrio, metales, piedra, resina. Quizá lo más destacable de los nuevos monumentos es que se trata de un reconocimiento y valoración de las propias comunidades, porque fueron ellos, los vecinos, al margen de discursos y apoyos gubernamentales, los que inventaron o reinventaron quehaceres para viabilizar sus economías, y eso es también lo que agradecen con estatuas y monumentos. Lo que vemos a través de los nuevos monumentos son un abanico de actores locales con recursos, experiencias y relaciones suficientes, pero también con el entusiasmo y la voluntad para proponer, financiar y proyectar la imagen que les interesa, los motiva y que nos ha permitido constatar una vez más la fortaleza y el vigor de la diversidad rural mexicana. Para empezar a conocerlos, les proponemos 4 rutas: Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Puebla, Veracruz.